ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esa creación que Dios había dicho que era buena en gran manera. Recuerdan ustedes que cuando el Señor terminó todo al séptimo día, dijo, y vio Dios que todo era bueno. ¿Ven? Esa creación que Dios había hecho y que había dicho que todo era bueno en gran manera, de pronto en el juicio emitido, podemos ver estas palabras: maldita serás, habrá enemistad, herida será la tierra, habrá dolor, habrá dominio sobre ti, espinos, cardos, sudor de tu frente. Toda la realidad humana, todo el diseño, las relaciones, lo social, lo material, fue afectado por el pecado del hombre. Toda la armonía se perdió a causa de esa caída. Y eso es lo que ha producido lo que ahora vemos. Que la creación no funciona como debería de funcionar. Y eso hace que de pronto haya frustración, molestia, irritabilidad en la humanidad, porque a causa del pecado hay un mundo disfuncional. Es por lo que como cristianos debemos de ver la realidad de un mundo caído a causa del pecado. Y en ese sentido aprender a calibrar nuestras expectativas con respecto a lo que este mundo nos puede ofrecer y lo que no nos puede ofrecer. Porque si tú y yo estamos esperando que este mundo nos ofrezca estabilidad, sentido, propósito, gozo, plenitud, eso no va a ser así. Porque este mundo se encuentra caído a causa del pecado. Por eso es que el Señor envió a Jesucristo, para que Jesucristo nos reconciliara nuevamente con Él y poder restaurar y recuperar todo lo que hemos perdido. Esperanza verdadera, destino verdadero, propósito verdadero. Nuestras expectativas deben de estar ajustadas a un mundo caído que no puede darnos lo que tú y yo necesitamos para tener paz y tener esperanza, que solamente en Dios lo podemos tener. Ante ese hecho del que el mundo está mal y va de mal en peor, según lo que dice la Biblia, la respuesta de muchos ante esa realidad es incorrecta, porque decidimos frustrarnos. Decidimos frustrarnos. Decidimos desanimarnos, enojarnos, desesperarnos, afanarnos más y más, cuando es imposible que un mundo comandado por la maldad y cuyo comandante en jefe es, ¿quién es? ¿Quién es el príncipe de este mundo? Nos pueda dar la confianza que tú y yo necesitamos. Es imposible. ¿Cuál debe de ser la respuesta de un verdadero hijo de Dios ante todas estas situaciones que de pronto nos va a tocar pasar a ti y a mí? ¿Cuál debe de ser nuestra respuesta? Santiago 1, versículo del 2 al 4, nos dice lo siguiente: tengan por sumo gozo. Fíjense cómo es Santiago, ¿no? Ni siquiera dice tengan gozo, tengan sumo, harto, mucho. Hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada
les falte. Aquí de entrada, Santiago, como decimos en nuestro rancho, nos está haciendo parir cuates, ¿verdad? Tengan por sumo gozo cuando ustedes se encuentren en aflicciones, cuando ustedes se encuentren en crisis, cuando ustedes se encuentren en algún dolor. Estén llenos de gozo. Porque nos reta estar con gozo en medio de esas pruebas. En una realidad que quizás tú y yo estamos enfrentando. Y eso nos hace ver que el escritor Santiago nos llama a una actitud correcta ante las aflicciones, ante las pruebas. Santiago 1:2 dice: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando ustedes se encuentren, cuando está hablando aquí de diversas, todo tipo de pruebas. Porque si tú te has dado cuenta, las pruebas no son las mismas. Hay unas pruebas grandes, hay unas pruebas pequeñas, hay unas aflicciones pequeñas, hay unas aflicciones profundas, fuertes, difíciles. Y no me vas a dejar mentir, pero a veces las pruebas vienen en racimo también. ¿Cómo le dicen a eso? Nos está lloviendo, ¿qué? Sobre mojado. Que de repente te sucede una cosa, te sucede otra, te sucede otra, te sucede otra. Y ya no te la acabas y no sabes ni cómo hacerle frente a todo esto. A veces esas diversas pruebas vienen en racimo también. Y la pregunta es, ¿cómo le voy a hacer frente yo a esas adversidades? Esto nos hace ver que nadie estará exento de ellas. No hay forma de escaparnos tú y yo de esos problemas, de esas aflicciones, de esas experiencias que en algún momento nos van a zarandear, nos van a azotar. Pensar que tú y yo podemos sacarle la vuelta o evadirlas es una expectativa irreal, falsa, ilógica. Y esa falsa idea de poder llevar quizás a veces, de poder nosotros cubrirnos para no sufrir, para no tener dolor, para no pasar nada, a la postre nos está haciendo más débiles y más vulnerables. Y sin duda alguna nos va a llevar a sufrir más. Amén. Porque no estamos siendo preparados para las aflicciones, para las luchas que van a venir, que no podemos evadirlas, que no podemos zafarnos de ellas. Van a venir en algún momento. Esas pruebas, esas aflicciones, esas crisis, en algún momento las vamos a enfrentar. Pero sorprende cuál es la propuesta que nos hace Santiago al decirnos cuál debe de ser nuestra actitud como creyentes ante esas pruebas. Con sumo gozo. ¿Cómo puede uno mantener ese gozo en medio de esas pruebas? Aquí es importante entender esto, que cuando Santiago nos dice tengan por sumo gozo, Santiago, y por eso que es importante entender lo que Santiago nos quiere decir, ¿verdad? Para poderlo asimilar de la manera correcta. Cuando él se está refiriendo al gozo, no se refiere a una emoción o a una alegría en sí, sino más bien a una forma de pensar en medio de las dificultades, lo cual nos dice que no es algo emocional, sino racional, donde la vida es vista a través del lente y de la providencia de Dios. A veces eso va a ser difícil, pero es la única manera en que tú te vas a poder mantener estable y firme delante de Dios y seguir creyendo en sus promesas, que son fieles y que son verdaderas. Es cierto que yo estoy pasando por una tormenta, es cierto que yo estoy pasando por una crisis, es cierto que yo estoy pasando por una aflicción, pero yo decido no verlo con la mente mía ni con mis ojos, sino que decido verlo con el lente de Cristo.
en medio de la aflicción, yo sé que mi Redentor vive. En medio de la aflicción, yo sé que el Señor me está sosteniendo. En medio de la tormenta, yo sé que mi Dios sigue siendo fiel. En medio de cualquier crisis, yo sé que Dios sigue sentado en el trono y tiene control de cualquier situación. Y eso es cambiarle la pichada a veces a la intención de la aflicción, de querernos a veces apagarnos. Del sufrimiento que quiere a veces meternos en un pozo de desánimo y desesperación. Es ser más sabios que eso. Y el Señor nos da esa sabiduría. Tú eres el que vas a decidir que una aflicción o una crisis, en lugar de ayudarte a avanzar, te frene y te meta precisamente en una condición donde tú no sepas qué hacer. ¿Cómo comencé ahorita? ¿Tú estás seguro de que Dios quiere que tú estés bien? ¿O tú crees que el Señor nada más se le ocurre decir, ay, mira, esta persona está del tingo al tango, viviendo la vida loca? Lo voy a meter en un valle a ver qué pasa. ¿Tú crees que nada más el Señor dice, voy a ver nomás, porque ya me cayó estarle viendo esa sonrisita siempre? ¿Tú crees que Dios es así? El Señor sabe lo que tú y yo necesitamos para estar bien. Amén. El Señor conoce nuestra situación, nuestro corazón, y siempre Él nos va a guiar y nos va a conducir conforme a sus propósitos y su voluntad, no los míos ni los tuyos, sino los de Él. Y a veces eso nos va a sacar de nuestra comodidad y de nuestro confort, de lo que nosotros pensábamos que nos estaba haciendo bien. Pero Dios, que todo lo conoce y todo lo escudriña, aún las motivaciones de nuestro corazón, Él ve y nos dice, este barro lo tengo que volver a pulir. Algo está sucediendo, lo tengo que volver a pulir. Ese es nuestro Dios. Así que el Señor nos pide que tú y yo veamos las cosas y valoremos las cosas conforme a lo que Él realmente espera de ti y de mí. En otras palabras, lo que dice Santiago con respecto al gozo, lo que habla no está diciendo de disfrutar el dolor. Porque psicológicamente hablando entraríamos en el grupo de ser masoquistas, ¿verdad? Yo disfruto el dolor. En medio de las pruebas yo me estoy riendo. En medio de la aflicción yo lo estoy disfrutando. Vengan las aflicciones. Vengan las crisis. No se trata de eso. Porque a decir verdad, no nos gustan las aflicciones. ¿A quién le gustan? Para pasarle unas cuantas. No nos gustan. Pero tenemos que reconocer que la actitud que nos está pidiendo Santiago aquí es con nuestra manera de pensar en medio de las aflicciones. En medio del sufrimiento, reconocer que Dios sigue siendo nuestro Dios. Nuestras actitudes son a veces más carnales, más reales y más humanas en medio de la aflicción. Y es por eso que en la mayoría de los casos las pruebas nos desmoronan, nos tumban. Es necesario que si nosotros verdaderamente estamos en esa comunión permanente con Cristo, Él nos ayude a tener una visión y una comprensión clara de lo que nosotros pudiéramos estar expuestos a pasar a causa de estar en este mundo caído, pero que en medio de todo eso no perdamos nuestra paz y nuestra confianza en Él. Eso es lo que el Señor espera. Están en un mundo caído, lleno de maldad,
de vanidad, de envidias. En ese mundo ustedes se están desenvolviendo. Por eso Jesús le decía al Señor: Señor, no te pido que los quites de este mundo. A este mundo les tocó vivir, pero sí te pido que ¿qué? Que los cuides y que los guardes de él. Amén. Porque de repente hay situaciones en este mundo que nos van a chispear a ti y a mí. Y va a depender mucho en cómo nos encontramos tú y yo en ese momento con respecto a esa solidez en Cristo, para que enfrentemos esa situación lo menos raspados posibles, emocionalmente, espiritualmente. Porque como te lo dije hace un momento, a veces reaccionamos de una manera carnal, y esa carnalidad a veces que tú y yo no nos podemos desprender de ella, obviamente, nos desmorona, nos aflige, nos mete en un pozo de desesperación. Y dejamos de ver que Cristo sigue siendo nuestra roca. Y estamos enfocándonos solamente en el sufrimiento. La verdad es que a veces nuestras actitudes más comunes no son las correctas. Y estas veces basadas en nuestra falta de madurez espiritual y de poca estabilidad emocional. Una de ellas a veces es la rebelión. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor le dijo a Jonás: Jonás, ve a predicar a un lugar, y Jonás agarró un autobús y se fue para otro lado? ¿Se acuerdan ustedes? Yo no sé cómo se acuerdan, porque no había ni autobuses en ese tiempo. Ve a Nínive. No, yo no quiero ir a Nínive, yo voy para otro lado. Yo te estoy diciendo que vayas a Nínive a predicar. No, porque esa gente me cae mal. Me cae mal. ¿Y qué si al predicarles se convierten? Fíjense hasta dónde estaba dado ese espíritu de rebeldía y de Jonás contra Dios. Yo no voy a ir. Claro, para otro lado, y el Señor, que es soberano, de todos modos lo hizo llegar donde él quería que fuera. Amén. ¿Y qué sucedió? Jonás comenzó a predicar en Nínive y comenzó a darles la palabra que el Señor le había dicho que dijera. O si ustedes se convierten, si no se convierten, ustedes van a perecer. Si ustedes no se vuelven a Dios, si no realmente se rinden a Dios, este pueblo va a desaparecer. ¿Y qué hizo el pueblo? Se humilló delante de Dios. ¿Qué pasó con Jonás? Se enojó con Dios. Dice la escritura que fue ante una ramada ahí, se puso y se enojó. Miren lo que dice Jonás 4:9. Entonces Dios le preguntó a Jonás: ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Porque ustedes se acuerdan que la planta se secó también. Tengo mucha razón para enojarme, hasta la muerte, le respondió. Miren, hasta la muerte. Estaba enojado Jonás. Salud. Ya lo hago por inercia, Esta reacción es muy común en nosotros cuando algo no sucede como nosotros queremos, o se nos sale de control, nos irritamos y nos hace sentir frustrados, cuestionando aquel horno de prueba en el cual estamos tú y yo entrando en ese momento, y estamos siendo poco sabios. Y se nos olvida de que nuestro Dios es soberano y que Él permite que tú y yo entremos en un horno a veces. Dios es soberano. Y lo comenzamos a cuestionar. Si nuestro grado de orgullo no nos permite someternos de una manera voluntaria a esa soberanía y ver que más allá del sufrimiento que tú y yo podemos estar pasando, nuestro Señor sigue siendo nuestro refugio, entonces nuestros sufrimientos, nuestras pruebas solamente tendrán la función de desgastarnos a causa de esa resistencia contra Dios. Decimos que nos sometemos a la soberanía del Señor,
Pero eso es a medias mientras no suframos, mientras no entremos a ese horno de prueba. Creo en tu soberanía, Señor. Creo de que tú eres un Dios todopoderoso, que tienes toda autoridad sobre mí. Pero no me hagas sufrir, por favor. El Señor sabe lo que tú y yo necesitamos. Y cuando nos ve a nosotros tan débiles, tan vulnerables, tan emocionales, tan enclenques, se puede decir, para las luchas y para las batallas, enclenques, infantiles todavía, que con cualquier cosita ya estamos chillando. Este necesita estar en un proceso. Este necesita entrar en un proceso. Porque es mi hijo, porque lo amo y porque sé que van a venir pruebas más fuertes para él. Y si está llorando en esta prueba tan infantil, tiene que entrar a ese horno. Tiene que entrar a ese horno. Y en ese horno yo le voy a hacer ver de que yo estoy en control. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor permitió que los jóvenes hebreos entraran a ese horno a causa precisamente de mantenerse firmes y no inclinarse ante una estatua de Nabucodonosor? El Señor permitió que entrara, claro que dejó que entrara. A lo mejor los jóvenes hebreos dicen: ahorita va a venir Superman y nos va a rescatar y no vamos a entrar. El Señor dejó que entraran. Pero en medio de ese horno, Dios estaba con ellos. Dios los cubrió, Dios los guardó. Ese es nuestro Dios. Pero a veces nosotros en nuestra necedad y en nuestra humanidad queremos sacarle la vuelta a esos hornos. Queremos sacarle la vuelta a las pruebas, a las aflicciones. Yo no quiero sufrir. Yo no quiero pasar por eso. Es importante que tú y yo experimentemos diversas aflicciones mientras estemos en este mundo. No queda de otra. No queda de otra. Otra actitud común en medio de las pruebas es el desaliento. Hebreos 12:5 dice: además han olvidado la exhortación que como a hijos de Dios se les dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina. Y a todo aquel que recibe por hijo, lo disciplina, lo dirige. Porque estamos mal hechos. Porque necesitamos su guianza. Y porque nos ama, Él nos disciplina. A veces decimos: ¿por qué a mí, Señor? ¿Que acaso no sabes, Dios, que yo no tengo fuerzas para soportar esto? Nos desalentamos y pensamos que Dios es duro con nosotros al permitir esas pruebas. Pero el Señor conoce nuestro calibre. Amén. ¿Quién de aquí es electricista? Oye, pues necesitamos unos 2 electricistas aquí. No hay ni uno. Según los electricistas, entre más grueso es el calibre de un alambre, más voltaje puede resistir. Y a veces cuando el cable está instalado en un lugar que no debe de ser porque es de menos calibraje, suceden los cortocircuitos, las recargas precisamente de voltaje, a causa de que no era el cable correcto que se tenía que poner. Necesitaba un cable más grueso. Dios conoce nuestro calibre. ¿Y a poco tú crees que el Señor te va a mandar una aflicción que tú no puedas resistir? ¿Es bíblico eso? Dice la Biblia que el Señor no nos manda una prueba más grande de la que tú y yo no podamos soportar. Amén. Tanto así el Señor nos ama, tanto así el Señor nos cuida,
que Él conoce nuestro calibraje, pero Él no desea que tú te quedes en ese calibre. Él desea que tú vayas creciendo, que tú vayas creciendo, que tú vayas madurando en fe, que tú vayas creyéndole a Él y que ese calibraje también vaya aumentando. ¿Para qué? Para que en el día de una prueba grande donde verdaderamente se descargue un gran voltaje contra ti, tú puedas resistir también. Que todas las pruebas son diferentes. Son diferentes. A nuestros hijos cuando estaban adolescentes, la primera quebrada de corazón querían cortarse las venas. ¡Ah! ¡Ah! Como si fuera el fin del mundo. Era una prueba para ellos. Pero ahora que están ya bigotones o bigotonas. A ver, Fabián, sí. No es cierto. Pregúntales de esas pruebas y se van a reír. ¡Hombre! Pero ahora hay otras pruebas que ellos están pasando. Hay otras luchas que ellos están pasando. Hay otras adversidades diferentes que ellos están pasando. Y el Señor los ha preparado durante el camino para soportar las que ahora ellos están pasando. Ese es nuestro Dios. El martes decía que usualmente la prueba que frecuentemente azota a los hombres es la prueba de lo material, el material. No hay mayor desánimo que un hombre pueda enfrentar que cuando no tiene lo suficiente para el sostenimiento de su familia. Cuando lo corren de un trabajo, cuando no le alcanza lo que está percibiendo, cuando está experimentando una bancarrota. No hay mayor desánimo que le traiga a ese hombre. Y el problema, y ese es para los hombres, el problema es que en medio de ese desánimo que estamos pasando, en lugar de buscar a Dios, a veces comenzamos a retroceder. Muchos hombres decidimos de seguir siguiendo al Señor, de seguirle sirviendo, de afianzarnos más a Él, de buscarlo más a Él. No, sino que nos vamos y nos recurrimos a la primera que dijimos: nos escondemos, nos aislamos, nos metemos como las avestruces. Cuando Dios quiere que tú levantes tus ojos y mires, Él sigue siendo tu socorro. Y que digas como el salmista David: alzaré mis ojos a los montes. Señor, tu socorro viene de ti. Viene de ti, Señor, mi socorro. Como lo digo, a veces nosotros tenemos como que se nos borra el tape en medio de las aflicciones. Se nos borra el tape, de repente sufrimos amnesia. Tenemos que recurrir a veces al baúl de los recuerdos y sacar todas esas experiencias difíciles que hemos tenido en el pasado y darnos cuenta de que en medio de todo eso el Señor ha sido fiel y el Señor nos ha sostenido. De que a veces nos sentíamos que nos estábamos ahogando, de que no iba a venir ayuda por ningún lado, de que no había esperanza en mi situación, de que no se veía en la noche oscura o ningún rayo de luz, pero en el momento oportuno Dios se hizo presente y nos sacó de ese pozo de desesperación. A veces se nos olvida esto. Tú tienes que decirle a tu mente y a tu corazón: así como Dios ha sido en el pasado, en mi vida, en mis experiencias más difíciles, así lo seguirá siendo, porque Dios es el mismo de ayer y de hoy también. Déjame decirte que, aunque no creas, tú le estás dando a tus hijos una capacitación intensiva con eso. Que tus hijos vean verdaderamente dónde está tu confianza.
¿Dónde está tu fortaleza? ¿En dónde está verdaderamente anclada tu fe? No en las cosas que te rodean, porque esas pueden fallar, sino en un Dios todopoderoso y soberano. Otra actitud también incorrecta es la queja. Aunque hay cierta conexión entre la rebelión y la queja es una expresión verbal que nosotros comenzamos a decir, a reclamar de cómo nosotros quisiéramos ser tratados, y en este caso por Dios. Señor, es que yo no merecía otro mejor trato. ¿Que no te he servido siempre, Señor? Y entre los servidores yo soy el mejor, más fiel. Ay, amén. Entre los servidores yo soy el mejor. Entre los servidores yo soy el que nunca falto los domingos. Por cierto, mi hermana Laguna me dejó dicho que le dijera quiénes faltaban. Esa es la queja. ¿Cómo es posible, Señor, que si yo soy el que más brillo aquí, yo esté pasando por una aflicción tan fuerte como estoy pasando? Un sufrimiento tan grande, Señor, como el que estoy pasando. Un dolor tan grande que no puedo soportar. ¿Por qué, Señor? Filipenses 2, 13 al 14 dice: pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Así que todo lo que hagan, háganlo todo sin quejas ni contiendas. Todas esas actitudes incorrectas ante las pruebas y dificultades, la rebelión, el desánimo, la queja, nos lleva a la autocompasión y victimización. A no tomar el papel que nos corresponde, donde tú y yo tenemos que afrontar verdaderamente nuestra responsabilidad como hijos de Dios, con sabiduría, con entereza. El propósito de Dios para nosotros en medio de la prueba se puede ver frustrado cuando tú y yo solamente estamos con esas actitudes incorrectas. Hay un propósito detrás de la prueba. Hay un plan de Dios detrás de la prueba. Como te lo dije hace un momento, no es que el Señor se le chispoteó y dijo: voy a hacer sufrir a este nada más porque me cae gordo. No, hay una prueba y Dios sigue siendo un Dios que nos ama. Sigue siendo un Dios que es un Dios fiel, que es misericordioso, que es amoroso. Pero en esa bondad y en esa misericordia, Dios ve más allá de lo que tú y yo podemos ver. Ve más allá. Y a Él lo que más le interesa no es que tú seas feliz en este mundo. A Él le interesa tu eternidad con Él. Amén. A Él le interesa eso. Nuestra respuesta a la adversidad revela la calidad de nuestra relación con Dios, la realidad de nuestro corazón y nuestro entendimiento con respecto a la vida en este mundo. Las pruebas, las adversidades revelan nuestro verdadero carácter. Cuando tú aprietas una pasta de dientes, ¿qué sale? Vamos a decir champurrado porque te voy a aventar el micrófono, por favor. Sale pasta de dientes. Las adversidades y las aflicciones nos apachurran, nos meten en presiones fuertes, emocionales y espirituales, anímicas. Y ahí precisamente en esa prueba difícil sale lo que tú y yo verdaderamente somos. Reflejamos nuestro carácter. Reflejamos nuestra estabilidad, nuestra madurez o la falta de ella.
Y en los siguientes versículos, Santiago procede a darnos la razón por la cual tú y yo debemos de mantenernos con esa actitud correcta en medio del sufrimiento. Santiago 1, versículo del 3 al 4, rápido. Sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Esto nos hace ver que para el verdadero creyente las adversidades y las pruebas no son simplemente porque a Dios se le antojó hacernos sufrir de una manera arbitraria. Tampoco son accidentes ni algo que vino sin el conocimiento de Dios. Dios está construyendo algo en nosotros. Y aunque aquí habla de paciencia, que es una de las muchas virtudes que forman nuestro carácter, la verdad es que Él hace muchas cosas en nuestra vida por medio de las pruebas. Por medio de las aflicciones, por medio de las pruebas, el Señor nos hace madurar. El Señor aumenta nuestra fe, nos lleva a ser más fuertes, a depender totalmente de Él, a reconocer nuestra vulnerabilidad y debilidad y humillarnos ante Él. Todo eso hace el Señor en medio de la prueba. Pero en este caso, Santiago está usando la virtud de la paciencia. Y con esta palabra Él va más allá de simplemente tener la capacidad de saber esperar. Va más allá de eso, Santiago. Específicamente en este contexto, la palabra paciencia es la palabra griega hipomoné, que significa resistencia firme, constancia, perseverancia activa, aún bajo presión. En este sentido, no se trata solamente de saber esperar, sino de hacerlo con esa entereza, con esa firmeza, con constancia y perseverancia, aún en medio de la presión de la prueba. Y eso es lo que Dios quiere formar en nosotros. En medio de las dificultades, que tú y yo permanezcamos fieles a Él y resistir hasta ver su propósito hecho en nosotros. Ustedes han escuchado cuando la gente dice que alguien es de carácter fuerte. Comúnmente nosotros asociamos a una persona fuerte, de carácter fuerte, con una persona iracunda, gritona, que habla fuerte, que es directa y le gusta decirle a la gente las cosas sin sazonar, porque yo soy así. Me gusta decir lo que siento y cómo soy. Algunas son Lola la trailera cuando se enojan. Otros son Pancho Pistolas. Bíblicamente, y aquí es donde yo quiero que ustedes entiendan, bíblicamente ese no es un carácter fuerte, sino al contrario, es un carácter débil, que se deja gobernar por su poco dominio propio, por el impulso de la ira, del ego, para hacer lo que quiere y decir lo que quiere sin considerar las reacciones o el efecto en el otro. Amén. Sin considerar. Un carácter fuerte es el que se mantiene bajo control, que muestra la templanza aún en medio de los conflictos, que habla con sensatez y sabiduría aun cuando puede estar siendo atacado, pues en su madurez sabe que es responsable de apaciguar el fuego del conflicto sin desesperarse. Ese es el carácter fuerte, según Dios. Pero solamente la práctica del día a día nos lleva precisamente a estar fuertes para resistir en todo tiempo. Como cuando tú vas al gym y comienzas a hacer pesas. Ese músculo no se está haciendo más fuerte en un día. Se va desarrollando cada día que vas.
cada día que vas, cada día que vas. Cuando menos piensas, tienes un brazo fuerte que no tenías antes. Lo mismo sucede cuando tú en tu práctica diaria empiezas verdaderamente a practicar lo que el Espíritu Santo te dice que hagas. Aunque eso sea romper una estructura que tú mismo has fabricado. Y cuando entendemos que a eso es a lo que se refiere Santiago, cuando nos dice que esa es la obra que será completada en nosotros, cuando tú y yo enfrentamos los sufrimientos, las pruebas y las aflicciones con la actitud correcta. Voy a pedir que por favor pasen ya los jilgueros, porque si no me voy a ir una hora más aquí. Cuando nosotros entendemos que ese es el plan de Dios en medio de las pruebas, mira, dejamos de victimizarnos, al contrario, le decimos gracias, Señor. Dejamos de victimizarnos, dejamos de sentirnos la cucaracha de, ay, no, falta que me aplasten. No, Dios tiene un plan contigo aún en medio de la prueba. Está fabricando algo el Señor. Y es ahí donde la actitud cambia. La perspectiva cambia. Cuando tú dices, Señor, yo te necesito. Yo necesito que tú hagas esto conmigo. Yo necesito que tú me ayudes a madurar, a crecer, a confiar más en ti, a buscarte más, a no depender tanto de mí, a no ser tan explosivo con respecto a mis emociones, mis arrebatos. Tú que todo lo escudriñas, tú que todo lo pesas, tú que realmente sabes lo que yo necesito, Señor. Yo necesito esto también. Y eso entonces, viendo ya de una perspectiva correcta, sabiendo que Dios está con nosotros, que está cumpliendo un propósito. Eso por ende, por consecuencia, nos trae gozo. El Señor está conmigo. A mí me fascina cómo David, el salmista, cómo está dispuesto a escribir como una poesía aún las aflicciones que él pasó. Cómo se pone a describir que en medio de las amarguras, el desánimo, los pozos de desesperación en que él realmente experimentó, Dios nunca lo abandonó. El Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra y de muerte, Señor, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Yo creo que ya cuando David estaba escribiendo eso, lo estaba escribiendo bañado en lágrimas, riéndose, lleno de gozo, de ver verdaderamente cómo esa experiencia lo llevó a crecer, a depender más de Dios, a buscar más a Dios. Y como lo dije en principio, tú eres el que decide o la que decide. Si los sufrimientos se convierten solamente en un tiempo de queja, de rebeldía, de desánimo, o verdaderamente tú y yo decidimos pasar por esas pruebas con el gozo del Señor, con paciencia, con firmeza, con entereza, con una búsqueda constante de que en medio de todo el Señor está con nosotros. Dice Colosenses 3:12,
Entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Y Romanos 5, versículo del 3 al 4. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado y el carácter probado esperanza. Esto es el resultado completo de las pruebas. Amén. La entereza, la firmeza, nuestra confianza en el Señor. Es el resultado completo de las pruebas. No es el dolor, no es el desánimo, no es la inconstancia, no es el querer renunciar. No, eso viene a veces de nuestra carnalidad. Dios siempre quiere vernos mejor. Amén. Aún en medio de las pruebas, Él quiere vernos mejor. Señor mi Dios, te doy gracias, Padre, porque tú eres bueno.